Recién, hace un ratito, el parte sanitario que indicaba que se dieron 10 altas, hay 49 casos nuevos positivos, debe ser la cifra más alta desde que se están informando, si mal no recuerdo. Hay 382 personas infectadas en la capital de la provincia de Río Negro, ¿no? Es un número más que preocupante, porque los contagios no cesan, porque las cifras aumentan y porque evidentemente la responsabilidad social es grande. No hay gente que no termina de entender que hay cuestiones que resolver. Pero ya no, ni siquiera se trata de apuntar, ¿no?, a aquellas personas que no se previenen o no andan con los barbijos o tapabocas correspondientes en la calle, o no mantienen las distancias, o se juntan a celebrar y a comer o a festejar cumpleaños. Ya ni siquiera se trata de eso. Se trata de personas que están aisladas preventivamente por ser contactos estrechos de personas con COVID y que se tienen que quedar en sus casas por si la enfermedad en algún momento se desarrolla dentro del organismo, aparecen los síntomas y pueden ser posibles casos positivos de COVID y no lo hacen. Estamos hablando de que alrededor de 1000 personas en la capital de la provincia de Río Negro aisladas, un 50% de esas personas no respeta las cuestiones de aislamiento como se debe dar. Vamos a escuchar la palabra del intendente de Viedma, Pedro Pisatti, que justamente esta mañana, después del acto de la celebración de la cooperativa 8 de diciembre, también habló sobre la situación sanitaria de la capital de la provincia de Río Negro y decía lo siguiente. Por el tema de los contagios dentro de la municipalidad de COVID-19, ¿cuántos empleados en total hay y si hay algún funcionario con COVID? Tenemos personas que están afectadas, alrededor de 10, entre casos que están cursando la enfermedad y contactos estrechos. Ajá. Y funcionarios, ninguno. Sí, el asesor legal que tenemos, que es contacto estrecho de su esposa, que están cursando la enfermedad. Claro. Y el resto dijo 10 más o menos en total entre contagiados y contactos estrechos, contagios concretos, ¿cuántos habría? Mire, no le puedo dar el número exacto en este momento porque no lo he consultado con la jefa de recursos humanos, pero creo que tenemos 2 casos confirmados de la planta del personal, considerando el que ya le mencioné recién. Ajá. Los casos de coronavirus siguen aumentando en la capital rionegrina y desde la municipalidad están planeando una temporada de verano. ¿Cómo va a ser? Estamos planeando un verano cuidado, así le llamamos al programa, que consiste en que podamos tener pautas de uso de nuestros recursos naturales, llámese la costanera y el mar, en donde podamos aplicar las pautas sanitarias que nos protegen frente a la pandemia. No estamos planificando una temporada turística. Estamos planificando el uso de los recursos que en verano usamos de manera tal que en ningún caso comprometa la situación sanitaria de la ciudad, considerando que es probable que si no generamos acciones para evitarlo, podamos tener aglomeración de personas en lugares en donde justamente tenemos que garantizar el distanciamiento. Caso, por ejemplo, la costanera de Viedma. Así que en ese sentido estamos planificando lo que llamamos un verano cuidado. Así le vamos a dar, ese va a ser el nombre que va a tener o tiene ya este programa. También estamos incluso hasta desarrollando una aplicación junto con la gente de la Universidad de Río Negro para poder hacer una gestión de los espacios públicos, que cada vez que vayamos a un lugar público sepamos si en ese lugar el aforo, digamos, la cantidad de personas que el lugar admite está dentro de lo normal, digamos, ¿no? Para evitar lo más importante, que es la conglomeración de personas. Sabemos, por supuesto, que en los espacios abiertos los riesgos de contagio son bajos si todos cumplimos con las pautas de protección, en el caso de tapaboca, el distanciamiento, la circulación. Igualmente, el distanciamiento hay que garantizarlo, ¿no es cierto? Y es algo que a nosotros nos preocupa bastante. Y bueno, estamos en el peor momento de la pandemia. Hay que ver los números de la Argentina, de la provincia y de Viedma. Se corresponden unos con otros. Esto significa que si nosotros no actuamos en lo individual, miren, les digo algo, porque me produce bastante, hasta es la angustia que me transmiten a mí, yo no puedo más que expresarla también.
nosotros hicimos un convenio con la provincia para hacer el seguimiento a las personas que están aisladas. En Viedma hay alrededor de 1000 personas aisladas. A esas personas las visitan empleados municipales que pertenecen fundamentalmente al área de deporte. Muchos de ellos son profes del área de deporte, también empleados municipales. La hostilidad que encuentran a veces en algunos casos es terrible, porque estamos hablando de personas que están trabajando para cuidar la salud pública de la población y que están cumpliendo con una necesidad que es garantizar el aislamiento de las personas que tienen que estar aisladas. Resulta ser que en algunos casos son maltratados directamente y en otros casos no encuentran a nadie. Entonces, ¿cómo hacemos si no tenemos un compromiso individual y colectivo para enfrentar la pandemia, si ese compromiso no existe? No hay forma. Y en esto, por supuesto, yo a ustedes que son comunicadores, les pido que nos ayuden. No que ayuden al gobierno ni al Estado. Ayuden a quienes quieran ayudar. Piensen en sus padres, en sus madres, en sus seres queridos, en sus amigos, en sus vecinos. Olvídense de los gobernantes, de los gobiernos, olvídense de todos. Sean anarquistas si quieren. Profesen el anarquismo. Pero eso sí, traten de cuidar al que está al lado. Para cuidar al que está al lado tenemos que cumplir las normas. Nunca antes fue tan evidente que cumplir las normas puede salvar una vida. En este país poco afecto al cumplimiento de las normas y de la ley. Tal vez hoy estamos advirtiendo que cumplir la ley nos permite protegernos, que cumplir la ley nos permite estar ordenados y que el orden, en este caso sanitario, es el único que nos puede proteger de esta pandemia frente a la cual no tenemos ninguna respuesta todavía de la ciencia. La ciencia no ha encontrado ningún remedio, pese a que Trump dice que sí, que lo curaron. Yo no le creo, nadie le cree. No existe todavía un remedio, efectivamente, para curar esta enfermedad. El único remedio es la conducta social, individual y colectiva, que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que aplicar para poder estar protegidos. Entonces, cuando uno se encuentra con un informe de nuestros trabajadores municipales, que además exponen su salud también para hacer ese tipo de laburo, y que además no es ni siquiera conocido por la mayoría de la comunidad, no saben que hay gente que todos los días anda viendo a ver si el que tiene que estar aislado está, y se encuentra uno con esta situación donde dicen, mirá, vamos, y a veces encontramos gente que no está, que se fue, o que nos dicen cualquier cosa, y no estamos hablando de una minoría, estamos hablando casi de la mitad. Eso le quería preguntar, ¿tiene el número de casi 50%? La mitad. ¿De los 1000 o de los que...? De los 1000. Entonces, obviamente esto muestra, digamos, un poco también lo que entre todos hemos hecho, digamos, como sociedad, ¿no? Es una buena autocrítica para todos. O sea, todos de alguna forma somos también esa parte que no cumple. Y bueno, pero bueno, tenemos que tratar de instar a todos a cumplir. ¿Más allá del receso administrativo de la municipalidad puede tomar alguna otra medida? Receso administrativo, a ver, es un receso, o sea, hay una parte de la municipalidad que sigue trabajando. Lo que hacemos nosotros es tratar de sacar del ámbito. Ustedes saben que el municipio no tiene instalaciones adecuadas como para garantizar no solo el distanciamiento en un momento de pandemia, en épocas normales. Hay gente que trabaja en lugares donde no ve el sol, porque son cuevas. El municipio no construyó edificio propio hace años, bueno, no lo tuvo nunca. El único edificio propio que alguna vez construyó es del año 1900, que es donde funciona el intendente frente a la Plaza San Martín, el edificio más viejo que tiene Viedma. Después no tiene más nada, el centro cultural y algunas otras pocas construcciones. Por eso que nosotros nos propusimos de entrada, antes de la pandemia, por supuesto, ya lo habíamos pensado, de que tenemos que tener un edificio propio, porque la situación edilicia de Viedma es muy precaria. En un momento como este, donde tenemos que lograr que la gente esté distanciada, en una oficina municipal, sacando algunos casos excepcionales, en general no se puede. No hay forma. Y usted sabe que la propagación de esta enfermedad necesita 2 o 3 cositas que son claves. Primero, lugares cerrados, sin ventilación, en donde no pueda haber distanciamiento de 2 metros, en donde no puedan, y por supuesto, mucha exposición en el cara a cara entre las personas. Usted sabe que a partir de los 15 minutos de contacto estrecho con una persona, el riesgo de contagio es muy alto si no hay 2 metros y si no hay tapabocas. Si estamos en un lugar donde no se pueden garantizar los 2 metros, aunque estén trabajando con tapabocas, los riesgos de contagio son altos, porque no hay incluso posibilidad de airear el lugar. Entonces, bueno,
Lo que estamos haciendo es tratando de que el personal municipal no esté expuesto a situaciones de contagio objetiva. Entonces, tratamos de enviar a su casa a todos aquellos que podemos. Otros siguen trabajando, depende del tipo de tareas. Lo venimos haciendo desde el 20 de marzo. Hemos trabajado siempre con una planta de personal muy reducida, porque no tenemos más remedio. Y haciendo malabares muchas veces para poder, con esa planta reducida, seguir haciendo las cosas que nos piden, porque además al municipio la presión de demanda que tiene hoy no la tuvo, creo que nunca, porque a nosotros nos llueven los pedidos de cosas, de situaciones, de circunstancias, etcétera, etcétera, de crisis que a cada rato se suscitan, porque la pandemia es el contexto, y en un contexto de pandemia todo se pone más complicado. Por supuesto hay muchos interesados en que nos saquemos de la cabeza que existe este contexto, por 1000 razones distintas, porque son delirantes, porque entenderán que de esa forma pueden ejercer una mejor oposición a los gobiernos, y entonces la pandemia es como algo que ya pasó. La pandemia recién está comenzando, lamentablemente. Pedro, Acá y no me refiero a Vietnam, en Argentina, la pandemia no está terminando. Algunos presentan esta cuestión como que ya pasamos la pandemia. La pandemia todavía no terminó. Y es más, estamos viendo ya con el diario de lunes, que viene de Europa, que hay segunda oleada. Entonces, no es broma esto, no es un chiste. Para lo cual tenemos que estar muy unidos, nunca irnos de contexto, siempre saber que estamos en un contexto de pandemia, todos y todas saberlo, las 24 horas, porque eso también va a servir para que podamos estar más protegidos, más cuidados entre nosotros frente a esta cuestión que obviamente cuesta vidas además. La palabra del intendente de Viedma, Pedro Pesati, muy gráfico, muy claro, con un tono de voz marcado, donde marca puntualmente la preocupación que se da, y esto fue hoy en la mañana, antes de conocerse que teníamos el número prácticamente hoy récord de contagios, 49 contagios en la capital de la provincia de Río Negro. ¿Cómo va a continuar esto en el resto de los días? No lo sabemos, pero ya se había anticipado de parte del hospital Sati de que esto se iba a dar, de que los contagios se iban a dar, y es muy probable que de permanecer esta cuestión, la semana que viene tengamos que hablar entre 50 y 60 contagios que se anuncien oficialmente a través de las conferencias de prensa. Por eso es muy importante la prevención, lo que les decía el intendente. 20 horas 45 minutos, gente, llegando prácticamente al final. Hoy me voy a retirar un ratito antes porque juega la